sectas ha habido siempre, desde la fundación del cristianismo. Lo que pasa es que con una diferencia. En los primeros siglos las sectas nacían, al principio era un boom y desaparecían enseguida. ¿Pero por qué desaparecían enseguida? Pues porque había católicos formados. Es que el problema está en que las sectas se alimentan de los católicos, pero tú quítale a la secta su alimento, acaba muriéndose de hambre. Por esa parte del proselitismo, es que se puede decir que muchas personas caen en esas sectas, pero ¿habría otros rasgos? Es decir, ellos hacen ciertamente mucho proselitismo, pero es a veces esa doctrina tan arrevesada que uno dice, bueno, pero las personas cómo pueden caer en esa secta, eh, como hay una predisposición o qué es lo que hacen para que las Vale. personas caigan ahí. Vale, esa la respondo también. Vale, sí, es verdad, aparte de todo eso que hemos visto, ya digamos la parte teológica, la raíz, toda esta parte, pues obviamente hay que ver también la parte de las emociones, ¿no? De la humanidad en este caso, ¿no? Lo que sienten las personas, porque las sectas tampoco te obligan a pertenecer, ¿no? O sea, Exacto. también te encuentran en diversas situaciones, ¿no? Voy a poner varios aspectos, varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la primera, en el caso de este tipo de sectas, que estamos hablando de sectas religiosas, porque también hay sectas destructivas y satánicas, ¿no? Esas no las meto en este tema. ¿Por qué? Porque realmente no son las que son fuertes y que realmente no se llevan a los católicos, llevan a cualquiera, ¿no? Hasta ateos, ¿no? Exacto. Entonces, en este caso serían sectas de carácter religioso, ¿no? Entonces, el primer motivo por el cual las personas caen en la secta, primero, si eres en este caso católicos, es por la ignorancia en la doctrina, en nuestra doctrina, ¿vale? En la fe, ¿vale? Lo pongo en ese punto. La primera, es digamos, la primera puerta que le estamos como al demonio, ¿no? Las puertas del demonio, pues es la puerta a las sectas, la ignorancia. ¿Por qué? Porque muchas veces Exacto. tú puedes estar emocionalmente bien, ¿vale? En tu casa, como yo, por ejemplo, yo estaba bien, ¿no? O sea, es que yo no, nada, se me había muerto mi mamá, ni nada, o sea, no me cogieron en un momento malo, pero sí es cierto que me cogieron en un momento ignorante, ¿no? En el momento más ignorante en la fe, porque por ser joven yo estaba en mi bola, vivía en mi mundo del yuppie, como le llaman acá, y no entendía nada de la doctrina, no sabía que habían religiones, no sabía que había que creer en el dogma, ¿vale? Y que te condenaba si no creías también, porque la gente se cambia también de iglesia porque ya cree que porque te cambias de iglesia Dios le da igual. No, es que te estás cambiando, aunque te hayas cambiado por justificándote en algo moral, las doctrinas fundamentales, las dogmáticas, y por eso ahí tenemos una asignatura en teología dogmática y todo eso, están todas divididas, porque tenemos que saber todo, o sea, todo está separado, ¿no? Pero o sea, todo incluye, es un todo, ¿no? O sea, lo que voy, que cuando nosotros pues seamos juzgados, también se nos va a tomar un examen de todo eso, no solamente, ay, porque no tomé una cerveza, o sea, no sé si me entiendes. Entonces, Claro. todo eso es importante, por eso es importante conocer la doctrina y no dejarlas sin importancia en ese caso. Y en mi caso, pues pasó eso. Y mucha gente, los testigos de Jehová, sobre todo, más que todo, que son los que más tocan las puertas, llegan y la gente no tiene ni idea. Entonces, cualquier ataque hacia la iglesia, hacia la doctrina, ellos como que pues lo tienen fácil, ¿no? Porque tú no vas a rechazar y si basta que le escuches 10 minutitos, ya te empiezan a poner en duda. Entonces, el primer aspecto sería la ignorancia en la fe, ¿no? Por eso un católico mal formado es el que más rápido es víctima de las sectas. Segundo, sería ya un aspecto emocional. También es cierto que te pueden coger, aparte de no tener buena formación, eso me pasaba a mí cuando era misionera, o sea, yo estaba preparada como misionera para tocar las puertas de una persona que pues estaba viuda, que se le había muerto un hijo, incluso a diferencia de los testigos de Jehová que son un poco más
ellos son más apocalípticos y te meten susto con su doctrina, no, ya conviértete porque si no te vas a condenar. Pues no, los mormones, claro, los mormones hacen algo inverso, algo contrario a eso. O sea, los mormones es la doctrina del ser feliz. Entonces, ellos lo que te dicen cuando tienes un problema de eso, te dicen que las familias pueden ser eternas, ¿no? O sea, y ahí te están metiendo una doctrina errónea, ¿vale? Exacto. Porque realmente nosotros no vamos a ser eternos como familias, o sea, vamos a ser como ángeles, dice la escritura. Y ellos dicen que si se te murió tu esposo o tu hijo, vas a volverlos a ver y vas a seguir siendo familia en la eternidad, y eso es una mentira. O sea, tienen una escatología muy deformada, y con eso buscan también que la persona se enganche, ¿no? Y diga, ah, pues sí, estas doctrinas son bastante esperanzadoras, ¿no? Medio de autoayuda. Entonces, claro, por eso son mismo... muy convenientes también, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, todo eso, y bueno, pues también en ese aspecto y también en el aspecto social. Ese es en el aspecto emocional, estás en, pues no sé, en el aspecto emocional también te falta amigos, también, ¿no? Ellos te lo ponen todo, en ese, te incluyen todo el paquete, ¿no? Y luego en la parte, sí, en esa parte social trabajan muchísimo con los jóvenes, porque les invitan a actividades culturales, a jóvenes de repente de bajas condiciones sociales o mismo vecinos, oye, vente a mi iglesia, te invito a una obra de teatro, entonces ya te van confundiendo, ¿no? Y dicen, ay, qué bonito. Y aparte, incluso los padres dicen, ay, mis hijos están yendo a la iglesia mormona porque le han invitado no sé qué, y como ahí no les dan nada de alcohol, ay, pues están contentos, y después ya sus hijos se han bautizado, ¿no? Entonces, Exactamente. entonces, claro, es cierto que la parte moral es lo que intenta dar seguridad, ¿vale? Porque a mí mucha gente, mujeres me han escrito y me dicen, ay, yo me volví mormona porque mis hijos estaban adolescentes y yo no quería que se vayan a las discotecas, que se metieran en drogas y allí los educan bien. Casi le digo, a ver, señora, o sea, la iglesia no educa a los hijos, el que tiene que educar es usted, ¿no? Usted le tiene que dar los valores, ¿no? A veces quieren que la iglesia le resuelva hasta la educación de los hijos, ¿no? Entonces, hay también un punto clave, que es el corazón de todo esto, y es que la mayor parte de los católicos, cuando pasan una secta, son católicos que no conocen lo que tienen, y como no lo conocen, ni lo aman, ni lo estudian, ni nada. O sea, un católico que realmente ama a María y ama la Eucaristía, jamás va a cambiar la Eucaristía y a María por una secta. Pero el problema está en que el católico no tiene una vida de fe, no tiene una vida espiritual. Entonces, como el católico no tiene una vida espiritual, no valora que tengamos una madre que intercede por nosotros, que tengamos a Jesús en el sacramento de la Eucaristía, no valora, ni sabe esas cosas, ni ama esas cosas, pues a cualquier viento de doctrina que viene, pues se lo llevan. Entonces, falta ese compromiso. Falta ese compromiso espiritual. Tomarse la fe en serio. Si no se toman la fe en serio, pues evidentemente mañana serán testigos de Jehová, pasado mormones y al día siguiente adventistas. Es verdad, no, y además es que el demonio, yo a veces me dicen, ah, bueno, tú estás venido en la secta, ah, pues hazle tranquilo, todo. A ti no te tentará nada, ¿no? Porque a veces yo pongo un ejemplo, ¿no? Un alcohólico que regresa a la iglesia o se vuelve muy católico, si le pones una copa de vino cerca, de repente eso le puede generar tentación, recordar el pasado y el demonio le puede tentar por ahí. Pues, exacto. ¿Cómo nos tienta una persona que ha salido de una secta? Pues con esas cosas no, pero ¿qué nos tienta? Pues ver mucho la imperfección. Porque también es cierto que mucha de la gente que se vuelve protestante, que se vuelve de las sectas, es cuando ve imperfección en la iglesia, humana, sobre todo. Ay, es que yo me fui de la iglesia porque el cura me gritó, o la señora la señora de la limosna me miró mal, o no sé qué. Entonces, si vas a cambiarte de fe porque encuentras imperfección, te digo que también vas a encontrar ahí adentro, que ellos parecen, te dan una apariencia de perfección, pero eso es para engancharte, pero luego vas a encontrar más de lo mismo. Y entonces eso también hay que tener mucho cuidado porque eso es una tentación, ¿no? El demonio te incluso a la gente que ya se ha convertido, yo me he notado mucho durante todo este tiempo que llevo conversa, a mí me pone pruebas mucho más fuertes que quizá alguien que no ha salido de la iglesia. ¿Por qué? Porque el demonio te va a tentar de abandonar, o sea, para él sería un logro sacarte otra vez de la iglesia, ¿no? O volverte atea, ya por mucha gente se queda también atea, ¿no?
Entonces, eso Sí. es lo que yo digo. Las sectas también trabajan muchísimo por la parte de la crítica, ¿no? De criticar a tu anterior creencia y esas cosas. Sí, es verdad. Y digamos que como hijos del Padre Pío, una de las cosas que nos mueve y la misión es restaurar todas las cosas en Cristo, como era el lema de San Pío X. Y por eso creo que esto que estamos haciendo es parte de eso, ¿no? De la formación, de volver a la fe, porque somos católicos, sí, por una tradición, pero si nos quedamos ahí es problemático, ¿no? Simplemente aquí se usaba mucho, ya no se ve tanto, un letrerito en la puerta que decía católico, fue mis abuelos, mis padres y yo lo seguiré así. Y sí, digamos, no reciba a esa gente de las sectas, pero si nos quedamos solo en no, como que no escucho, no veo y ya está solucionado, de pronto llegas otras tentaciones, eso es verdad. Bueno, Exacto. esas, digamos que todos de alguna manera o en las familias o vecinos conocidos, hay personas que ya han caído, es decir, ya están en los testigos de Jehová, son adventistas, son, bueno, no sé qué secta o incluso hasta más terrible, ya cayeron. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Obviamente, pues la oración y en fin, pero ya estando ahí, Ujú. ¿qué hacer? ¿No? Porque diría yo también, hay que conocer esa secta, qué es lo que dice, etcétera, pero hay veces que es muy complejo, ¿no? En los testigos de Jehová, pues la Sí. persona entra y ya salir se le va el mundo encima porque no le habla ni la madre ni los hermanos, o sea, se vuelve una cosa terrorífica, pero ¿cómo ayudarlos? O sea, Sí, sí. tengo un familiar, tengo un amigo, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues a ver, sí, nosotros hace un tiempo hemos sacado este librito que está disponible en Amazon, se llama Las sectas y la nueva era, donde pues Sí, aquí van a estudiamos, aparecer también los links en la edición. donde estudiamos Justo estamos, un todas las poco respuestas las sacamos de... todo Magnífico. las principales Bueno, sectas, ¿no? perfectísimo. Entonces, estudiamos los mormones, los testigos de Jehová, y luego damos al final, antes de empezar a hablar de la nueva Sí. era, una serie de soluciones pastorales. Y dentro de las soluciones pastorales, ¿qué hacer si te visita una secta, ¿no? Y cómo ayudar si A un tienes un amigo familiar o o un amigo amigo. en una Sí. secta, ¿no? Entonces, algunos consejos que hemos dado aquí, el primero de todos, es, bueno, oración y mortificación como recurso al alcance de cualquier creyente. Esto es el método por excelencia y más poderoso. Hay que recordar a Santa Mónica, Sí, hay lo que que rezar. rezó y las Primero hay que lágrimas rezar. que Sin derramó oración no se puede por lo San demás. Agustín, ¿no? O sea, y al final vimos lo que pasaba con San Agustín, todo el mundo sabe, no voy a entrar en eso, ¿no? Entonces, este método es fundamental, Sí. por eso lo he puesto el primero. Luego, no romper nunca lazos entre los familiares y amigos. Por A mucho pesar que de los disgustos, frustraciones o problemas que pueda haber, ¿no? Porque hay muchas sectas que a lo mejor intentan separarte de tu familia, de tus, no, como tus padres no son de los nuestros, pues casi no les hables. No, y no, empieza a haber mucha división y les garras cólera. Ay, no, es que ya se volvió evangelio. Por ejemplo, eso es lo que no pasaba. O sea, aunque mis padres no estaban leyendo estos consejos, yo creo que también mis padres ayudaron mucho. Aparte que mi mamá, cuando yo me fui a la misión, ella rezó, mucho para que y mi abuela también, que era de la Legión de María, rezó, porque ellos nunca vieron bien, respetaban, pero por dentro estaban mal, O sea, que yo por eso digo que también soy obra de la oración a la Virgen María, porque justo Sí. rezaron más justo cuando yo me fui, o sea, cuando me fui a otro país. Entonces, porque claro, ya ellos notaban un cambio, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Otro punto es poner al adepto en contacto con su identidad original o anterior a su incorporación a la secta. Esto es lo que se conoce como los dulces de la abuela, que ya me lo puedo Yo lo percibí. Claro, en mi testimonio es que esto es muy aplicativo. Estos consejos os voy a comentar porque también lo pueden encontrar gratuitamente en Religión en Libertad, en nuestro blog, ponle el link luego, Sí. porque también todo, o sea, hay muchas cosas que lo hemos incluido aquí de nuestro blog. Estos consejos que tú ves allí, algunas cosas lo hemos apoyado nosotros, pero nos hemos basado en un experto en sectas, que es el padre Manuel Guerra, que es un experto de aquí de España, que ya falleció lamentablemente hace un par de añitos, estaba muy mayor ya. Él era uno de los mejores expertos en secta, una persona muy espiritual de la Sociedad de la Santa Cruz,
¿vale? Y nosotros le conocimos en persona y realmente él ayudó muchísimo con sus libros, ¿no? Él no era misionero, quizá como el padre Matuli, ¿no? Pero cuando escribía sus libros te daba mucho porque él o sea, él hacía sus misiones propias, particulares. Él nos contó cuando fuimos a su casa, se acordaba de todas las cosas que había hecho para intentar hacer sus libros. Él le gustaba visitar pastores evangélicos, le gustaba recibir la visita de élderes, de testigos de Jehová, no con el objeto de burlarse, ¿no? Aunque al final se burlaba un poquito, pero que lo hacía para poder aprender a dialogar. Y dice que hubo un momento, una situación que él tuvo, que lo percibió con unos testigos de Jehová, que fueron a su casa y como él era filólogo, o sea, él sabía el griego pero original. Filología clásica, era doctor era muy estudioso. En filología clásica y en teología patrística, en las dos cosas. Tenía 2 doctorados, ¿no? Aparte del doctorado luego en teología, en Sagrada Teología, ¿no? Sí, entonces, estudió en Roma, en el apostólico. Él nos contaba de que le había ido allí un testigo de Jehová a hablarle, le empezó a hablar de Juan 1.1, empezaba a hablar del griego y le dijo, ¿tú me vas a hablar a mí del griego que yo soy doctor en filología clásica? No, claro, ya el testigo de Jehová ya empezó a temblar cuando le dijo eso, un sacerdote normal, pues lleva hasta griego 3 y además que tampoco es que sales muy experto en griego, ¿no? Entonces tienes que ser, y él sabía y en parte le refutó muchas doctrinas porque además él al ser de patrística, pues dominaba el arrianismo, que es la doctrina fundamental de los testigos de Jehová. Entonces dice, iba uno ya de mucho tiempo y el otro como novato. Y entonces cuando él empezó a refutar, dice que el novato empezó a sentirse pálido, no sé, o sea, como que empezó hacerle dudar, ¿no? Entonces, también es cierto, claro, también es cierto que, y le habló de la Iglesia Católica y da la casualidad que el chico también había sido católico. Entonces, es importante también intentar dar esa nostalgia que yo también recibí en la misión de parte de esta señora católica. Porque si ella, dulces de la abuela. Porque si ella no hubiera compartido su fe y hubiera dicho, ay, no quiero y ya está. No, ella compartió su testimonio de católica. Al compartir tu testimonio, además ahí también entra el buen ejemplo cristiano, ¿no? O sea, tú le intentas decir, oye, ¿te puedes acordar cuando eras católica, qué cosas tan bonitas hacías conmigo? O sea, entonces esas cosas también le pueden hacer ver a ellos que hay bondad y hay verdad dentro de nuestra iglesia, que no es tanto así como ellos lo están diciendo, o sea, su secta lo está diciendo. Entonces es importante estos consejos también porque el padre lo analizó a la luz, ¿no? En ese aspecto. Otro que damos es evitar hablar al adepto con agresividad, acritud, sin atacar directamente a la secta. Vale, este es un punto importante porque generalmente cuando dialogas o debates con un testigo, enseguida te encolerizas, ¿no? Y a veces a los apologistas se nos olvida 1 Pedro 3.15, ¿no? Sí, damos demasiada razón de nuestra esperanza, pero de mal genio, de mal humor. Cuando San Pedro dice con mansedumbre. Con caridad. ¿No? Entonces, y por el alma, ¿no? Ganar esa alma. Claro, esa palabreja que es mansedumbre. No consiste en ganar un debate. Yo prefiero perder el debate y ganar un alma. Exacto. Entonces, lo que consiste es ganar un alma. ¿Y cómo la ganas? Pues con la mansedumbre, la virtud de la mansedumbre. Paciencia, tranquilidad, sin ser agresivos, sin atacar directamente a la persona, porque si él se siente atacado, se va a encerrar y no vas a conseguir nada. Luego, asesorarse con un sacerdote experto en estos temas o con un laico apologista, estudiar y conocer la palabra de Dios. Esto es fundamental, ¿no? Si no tienes conocimiento de la palabra de Dios, no te metas en esto, a ayudar a una persona que tenga una secta. Y luego, conocer la secta, el fundador, los libros que tienen. Interesarte también. Interesarse por su religión, por su correcta doctrina. Apologética, ¿vale? O sea, tú no te puedes poner a hablar de los testigos de Jehová si no sabes en qué creen, quién los fundó, la Biblia que tienen, los errores que tiene su Biblia. O sea, primero esto lleva un estudio serio y preciso de las cosas. Y luego, como último punto, pues dar buen testimonio de conducta y de moral. Eso es fundamental. La moral. Para ellos te van a observar cómo te portas, cuál es tu conducta y todo, porque, como ya dije antes, uno de los rasgos de las sectas, ¿cuál es? Que ellos son los únicos puros y santos. Mira, entonces, como vean santidad fuera de ellos, se les va a abrir los ojos de par en par. Sí, porque además ellos están acostumbrados, normalmente, te digo, que el que sale, bueno, salvo que se meta a ser católico o protestante, que, bueno, son las partes más, vamos a decir, las creencias más cristianas,
pues muchos se quedan ateos y fuera de esos entran en un mundo de vicios y de inmoralidad. Entonces ellos, yo por eso mi testimonio lo publiqué, pero además también llevo redes sociales para que las personas se den cuenta que primero que no me llevó el demonio, Exacto. o sea, entran a mis páginas, ¿vale? Y según, no me llevó el demonio y además me he apostatado y me salió de sus ritos que me habían dicho que si me salía, no sé qué, el demonio me cargaba, no sé qué rollos, que me habían hecho unas falsas ahí promesas, no sé, y entonces, pero además que soy cristiana, o sea, que estoy intentando dar testimonio de ser cristiana, que busco lo mismo que buscan ellos, ¿no? Buscamos santidad, ¿vale? Y que no soy borracha, ni tampoco me he casado, ni me he divorciado, ¿no? Incluso los mormones creen en el divorcio, así que tampoco son tan morales, ¿no? Entonces, que tampoco, incluso yo cuando ya me salí, me enteré que hasta el obispo se había divorciado, o sea que, pues, total, ¿quién enseña moral a quién, no? Entonces, claro, entonces para eso también es importante porque hasta su hija del obispo yo le hice dudar. Padres, en cambio, ahora son más católicos, le digo. O sea, porque antes estaban todavía medio flojitos y ahora, gracias a mi conversión también, ellos tomaron conciencia de que el ejemplo también ayudaba en la familia, ¿no? Quizá yo no había visto mucha catolicidad, o sea, una catolicidad muy fuerte y por eso también me dejaron ir. Entonces ellos ahora pues son muy católicos. Entonces todo eso también hay que ayudar a que ellos vean y que no piensen que solamente van a encontrar perfección y santidad en esos grupos, ¿no? Porque también afuera, y la predicación también es importante, porque el católico, como yo hago mucho repunte en el tema del pudor y la castidad, porque son las doctrinas que más jalan a estos grupos, ¿no? Porque dicen, es que la iglesia no se practica. Sí se practica, pero no estamos haciendo promoción todo el día. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlo también en cuenta. Y hay un punto ahí, y hoy en la fiesta del Corpus Christi, que es esa parte, uno diría, bueno, el Padre Pío, por ejemplo, no fue un misionero que se fue al África, no sé, pero en realidad con el ejemplo, con la vida que él llevaba, ese amor a nuestro Señor, eso jala mucho, ¿no? Ese ejemplo es inmensísimo, ¿no? Y por el lado del Corpus Christi y por la pregunta que sigue, que es cómo la iglesia combate las sectas, yo creo que hay un punto ahí muy hermoso en esa piedad popular, como se denomina, las procesiones, esos actos, la Semana Santa, que es algo tan hermoso, que impacta, ¿no? Es decir, como que a pesar de que vamos al lado más cristiano, que son los protestantes, pues tener una batería y música y todo eso, pero las ceremonias, por ejemplo, de una Semana Santa, están años luz en todo sentido. No solamente la misa, pero las procesiones, como que la grandeza de la iglesia es tal que vamos a ver, una Semana Santa como la de Sevilla, la de Jaén, es algo que impacta en los sentidos y que mueve mucho, ¿no? Entonces, la iglesia hace un apostolado con eso, ¿no? Por esa pregunta que sigue, ¿no? O sea, la iglesia cómo combate a esas sectas, más allá de los apologistas, los laicos, etcétera, ¿cómo es ese combate? Bueno, pues una de las cosas, ¿no?, que tú has dicho, ¿no?, la manera de combatir, pues es con la piedad popular. Por eso es lo que yo decía antes. O sea, si tú conoces lo que tienes, valoras lo que tienes y amas lo que tienes, jamás te vas a ir de la Iglesia Católica, porque aquí lo tienes todo. Tienes la misa, tienes procesiones, tienes adoración, tienes una madre, tienes una familia, tienes un papa, tienes de todo. Entonces, todo lo que hay en la Iglesia te ayuda a la búsqueda de la santidad, que es uno de los pilares y los consejos para contrarrestar el problema de la secta. Si todos los católicos estuvieran convencidos de que ellos pueden ser santos y que la Iglesia les pone esos medios de piedad, de oración, de formación, pues evidentemente no se irían a estos grupos, fundamentalmente. Aparte de luego otras cosas como es conocer la palabra de Dios, ¿no? Grupos bíblicos, formarse en la palabra de Dios, meditar con la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios. Y también otra cosa muy importante y que aquí creo que hay un gran descuido en la Iglesia es el tema de acogida
y calor familiar en las comunidades Sí, parroquiales, fraternidad. la fraternidad. Porque Nos llevamos de la pata. eso tira mucho en las sectas. Es Sí. que es un grupo muy unido, pero en la Sí. iglesia esa unión Es que me ha a veces no la pasado, encuentras. sí, a mí me ha pasado, hay gente que, por ejemplo, por eso te digo, como el demonio tienta, ¿no? Cuando saben que eres convertida, el demonio pone más imperfección todavía, hasta en grupo, o sea, no te digo, en la diócesis quizá no tanto, pero a veces hasta nacen envidias, ¿no? O sea, dentro de los mismos grupos, porque dicen, pues esta es convertida, a ver, la vamos a poner a prueba, ¿no? A ver cuánto dura, a ver si después pues, es que puede llegar hasta el demonio a meterse en mucha gente dentro de la iglesia, porque hay mucha gente, lamentablemente, que ve, a veces, eso es lo que nos está pasando, a veces como iglesia vemos que nos van a robar el puesto. Entonces, Exacto. ¿qué es eso, no? O sea, perdóname, tenemos que buscar que se vengan a la iglesia, no decir, ahora es que ella va a ser la preferida o él va a ser el preferido, me va a sacar, o sea, entender que Dios en algún momento va a poner a alguien por encima tuyo, por una cuestión de formación, porque, pues no sé, puede ayudar más, y todos tenemos un lugar para trabajar dentro de la iglesia, no tenemos que sentir celos, ¿no? Eso por un lado, digamos, de aparte, pero también es cierto que a veces hay mucha competitividad entre los grupos, o sea, volvemos sectas a los grupos, Sí. ¿vale? Exacto, o sea, los grupos se vuelven como que, no, es que tú eres del Opus, pues nosotros somos los Opus, tú eres del Camino, ya, entonces es que, pero ¿qué es eso? Yo entiendo, hay que respetar el carisma, no vamos a mezclarnos tampoco porque cada carisma tiene lo suyo, ¿no? Y pues cada uno tiene sus normas, cada uno tiene sus cosas, pero frente a eso hay que llevarnos con todos los grupos, sean con diocesanos, con grupos carismáticos, con grupos, movimientos laicales, y no buscar que, pues que mi grupo es más santo, tu grupo te le falta, o sea, es que eso es malísimo, porque ahí es donde entran las sectas también a trabajar, porque ven esa división interna y eso hace de que pues dicen, pues yo acá no encajo, ¿no? Mejor me voy afuera, total. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso también entra la caridad. En la caridad cristiana está el tema de que tú tienes que hablar. Yo, por ejemplo, a veces a mí me cuentan testimonios hasta súper más profundos que el mío, han estado desde que nacieron y todo. Yo hasta les pido, ¿lo puedo publicar? O sea, a mí no me da como celos de decir, pero es que su testimonio de repente se va a hacer más. A mí me da igual. Incluso ellos me dicen, no, es que yo no, porque no me gusta publicar. Y entonces, bueno, y cuando sí quieren, yo los publico, ¿no? Yo también respeto la privacidad, ¿no? Porque también es cierto que yo hablo porque felizmente yo entré sola y salí sola, pero también es cierto que hay muchos conversos que entran con todo familia o nacieron allí, entonces claro, salir de una secta es muy doloroso porque estás atacando a tu familia. Entonces, claro, yo, gracias a Dios, me dio esa libertad, ¿no? Pero a eso voy, que realmente lo que tenemos que ver es que los conversos también hay que darles una acogida. O sea, la gente que viene, oye, pero es que yo quiero regresar, ayudarlas, o sea, vénganse a la iglesia, no se queden allí. Sí, eso es otro de Y que los no vean puntos, esa división. otro de los puntos que pongo aquí, contar con una pastoral de acogida. O sea, y esto yo creo que en Estados Unidos sí se está dando, pero en otros países no. O sea, cuando una persona se convierte al catolicismo, no encuentra esa pastoral de acogida, de integración, de integrarla, de ayudarla, ¿no? En Estados Unidos, con tantos protestantes que se han convertido al catolicismo, pues esa pastoral de acogida sí hay, porque hay muchos grupos, Catholic Answer, yo qué sé, el San Pablo de Scottham, o sea, hay distintos grupos donde se pueden meter y colaboran juntos, un converso con otro converso, van ayudándose. Hasta que se totalmente, que se sienta totalmente hay integrado. Esa pastoral de acogida y de trabajar juntos, ¿no? Pero claro, en la iglesia de habla hispana falta esa pastoral de acogida. Quizás haya pastoral de acogida para personas que salen de cierta situación problemática en su matrimonio, en su vida, lo que sea, pero no para los conversos que llegan a la iglesia. Entonces ellos a veces sienten que les falta ese calor familiar de las comunidades parroquiales, que sí tenían en su secta, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que potenciar ahora mismo. Sí, porque además es que muchos se pueden quedar en la puerta y no entran, porque dicen, incluso hay casos mucho más fuertes donde el miembro, el adepto se ha metido, por ejemplo, cuando entran a los protestantes,
Yo acá ha habido unos casos aquí en España que a veces me han escrito y me dicen que ellos se han vuelto pastores y que era su vida laboral, entonces ahora ya se dedican a otra cosa, pero eso es más Exacto. fuerte. Eso es más fuerte porque ¿cómo le ayuda? Hay también que buscar, intentar ayudar, no porque se arregle solo, no, pero también hay que, como iglesia, ellos se han visto engañados, ¿no? Y ahora pues qué sé yo, intentar también que las instituciones den alguna beca para que estudien algo, sean profesores de religión, o sea, también no descartar el conocimiento que han logrado al ser pastores, por ejemplo, Y ¿no? también otra cosa O cosas muy así. importante, aprovechar los medios que tenemos. Estamos en la era de la tecnología digital y pues aprovechar a evangelizar por internet para Exacto. llevar el mensaje de Jesús a todos y que la gente no ignore las doctrinas católicas, no ignore qué es una secta, qué no es una secta, cuáles son Sí, las principales dar a sectas conocer. cristianas. O sea, dar a conocer todo eso en las Sí. redes sociales, en el internet, ayuda mucho porque también es una manera de que la iglesia está previniendo y alertando de este fenómeno. Es algo que, por ejemplo, cuando yo regresé a la iglesia, porque yo regresé cuando todavía el internet estaba como medio naciendo, o sea, en las páginas también no había muchas, pero también es cierto que los católicos recién estaban despertando en el tema evangelizador contra estas cosas. O sea, sí, había mucho de la iglesia. Fíjate que Catholic fue la primera, creo. Cuando empecé en los foros de Catholic, que se dedicaran a la apologética, se podían contar con los dedos de una mano. Sí, y creo que tengo que esconder algunos, ¿sabes? No, o sea, de habla hispana había mínimo, ¿no? Y luego se abrió la página de José Miguel, claro, y mira a dónde ha llegado ahora, que ahora hay muchísima gente ahora que ya se tiene está Católico Defiende tu Fe, también son conversos, ¿no? Algunos. Incluso en YouTube hay cantidad de gente que se dedica ya a hacer vídeos de apologética, pero en aquel tiempo éramos es más, yo cuando regresé, antes de que me contactaran con los apóstoles de la palabra, que felizmente tenía misioneras en mi país, porque en otros países no está, en internet, lo más que encontré fue contra los mormones. Y claro, sí, y estaba todo muy bien hecho, muy bien respondido, pero yo digo, pero es que yo no quiero ser protestante. Pero era lo que yo decía, faltan páginas así, pero católicas, ¿no? Ya luego ya de eso, felizmente, en inglés sí habían, bastantes, pero yo no entendía mucho todavía el inglés y no entendía, encontré alguna, pero que en español habían pocas y gracias a Dios, fruto de eso, también han nacido muchas páginas hoy en día que están dando la luz en esos temas. Es que ese lado de comunidad falta, ¿no? Uno lo ve, claro, aquí en estos países hispanos es una parroquia donde, no sé, son 5,000 personas, no sé, pero pues cada quien se vale como puede, ¿no? En ese sentido de unión, de todos juntos, digamos que es complicado, ¿no? Aquí en esta parte es complicado. En Bogotá hay una iglesia maronita y a mí me impactó cuando fui por primera vez a la misa, además del arameo y todo el ritual, que todos, después de terminar la misa, todos se reunían y compartían algo, aunque fuera solo un momento, una comida, bueno, todos empezaban como a conversar, y además por ser muchos libaneses, pero ese sentido como de comunidad estaba muy, muy arraigado, y es verdad, ese punto a nosotros nos falta, y los celos apostólicos ni se diga. Eso es muy, muy, muy difícil. Hay que rezar mucho y para tener paciencia, ¿no? Paciencia por esa unidad. A veces pedimos por la unidad de todos los cristianos y primero hay que pedir por la unidad de todos los católicos. Exacto, y nosotros adentro. Dos puntos que, aprovechando que tenemos este vídeo y estamos grabando, hay que poner sobre la mesa para mejorar. Como siempre, sí, porque ¿qué buscamos? hay cosas que hay que mejorar, evidentemente. Somos humanos, somos imperfectos y hay que mejorar esas dos cosas, ¿no? Que son fundamentales, sobre todo en la lucha contra la secta, porque mucha gente se va de la iglesia por esos motivos. Y con eso nos justificamos, ojo, si alguna persona que ve tu canal y está pensando volver y dice, ay, no, ya me están dando miedo. No, pero obviamente uno también se hace santo, tú que tienes el canal del Padre Pío, yo lo pongo al Padre Pío, una vez lo comenté, ¿verdad? Voy a hacer algún meme de eso, porque el Padre Pío fue uno de los
curas que vio más imperfección hasta de sus propios hermanos sacerdotes, obispos, y le persiguieron, ¿no? Entonces yo digo, Exacto. si tú te estás quejando de tu vecino, te estás quejando, perdón, de tu, pues no sé, de los miembros de la parroquia, de tu hermano de comunidad, pues entonces no hubieras podido soportar las pruebas que tenía el padre Pío, ¿no? De la persecución, incluso hasta calumnias le llegaron. Entonces, pues eso es algo normal, o sea, de que también la persona que se convierte tenga en cuenta eso, que no vaya a pensar que se ha equivocado, ¿no? Y que se regrese mejor. Exacto. No, que vea que la iglesia hay algo que quizá, no sé si se predique mucho, que se llama, pues, el sufrimiento. Y el sufrimiento no solamente es algo que te pone Dios, también el sufrimiento lo vas a encontrar, las cruces lo vas a encontrar en tus propios hermanos, ¿no? Lo mismo le pasó a Santa Bernardita. O sea, ella sí, ella vio a la Virgen y todo, ¿no? Y tú dirías, uy, pues qué bueno, ¿no? Seguramente todos le querían, y todos le querían, se mete de monja y la que no le quería era la superior, imagínate, ¿no? Entonces, qué contradicción a veces que te pone el Señor en la vida. Pero ¿por qué te pone eso? Porque el Señor pues te pone eso para santificarte, para llevarte a la humildad, ¿no? Entonces al Padre Pío también le puso en eso, ¿no? Él tuvo los estigmas y no tuvo los estigmas y llamó a los canales de, oye, que soy súper milagroso, ¿no? Al contrario, los estigmas creo que fue lo que más le llevó más persecución e incredulidad en la iglesia, ¿no? Entonces, eso es un gran ejemplo para que la gente no se vaya de la iglesia, por mucha imperfección que vea, puede ver horror, porque el demonio lamentablemente se mete a tal punto de hacer ver, incluso exagerar ya, o sea, que de repente ni es real lo que estás viendo, pero lo hace con el afán de desanimarte, de apagar tu fe, ¿no? Y por eso cuando uno tiene claro, por eso yo soy muy devota, últimamente soy muy devota, somos muy devotos. Antes la devoción lo teníamos como que algo de las abuelitas. En cambio, ahora hemos despertado más la devoción, ¿vale? Porque estamos en un país, lamentablemente, de mucha increencia, donde hasta el catolicismo no podíamos decir que está 100% católico. Seguramente ya sabrás que en Europa estamos muy divididos, somos católicos, pero estamos cada uno pensando, cada uno lo suyo. Pero sí es cierto que la devoción y la oración ayudan muchísimo, porque a través de la devoción te centras en la verdad, te centras en la doctrina y te olvidas de todo lo que está pasando, ¿vale? De todo lo que está pasando y tú dices, empiezas como a disfrutar realmente de lo que te da la iglesia, lo que tienes en la iglesia, independientemente que te quedes solo, o sea, que puede llegar hasta eso, ¿no? De quedarte solo. Los santos sintieron demasiada soledad. Entonces, esa soledad, pero con Dios, con Cristo, en los sacramentos y en las devociones, te va a acompañar. O sea, no necesitas tanta gente. Entonces, hay mucha gente que también se va a las sectas por la compañía, ¿no? Dice, es que en la iglesia no hay se me ha cerrado sin querer. Perdón. Tranquila. Perdón. Sí. La pantalla. Sí. Mateo 16:24. Si alguien quiere ser discípulo mío, que tome su cruz y me siga. Es que la vida del cristiano es eso. O sea, cuando uno se va de la iglesia porque encuentra en el otro sitio maravilla, no está siendo cristiano. El cristiano tiene que cargar con la cruz. Si se van de la iglesia es porque no quieren cargar con la cruz. Exacto. Está claro, el Padre Pío cargó con muchas cruces a lo largo de su vida. Y van a ser Ese es el fuertes. ejemplo de ser un discípulo de Jesús. Cargar con tu cruz día a día. Si tú, ante cualquier dificultad, arrojas la toalla y te vas, es que no estás siendo el discípulo de Cristo, claro. Y en las vocaciones. Fuera te lo presentan de una manera maravillosa. Exacto. Pero claro, eso es como te lo presenta Satanás, no como realmente es. En las vocaciones, yo, por ejemplo, ahora que estudio algunas asignaturas en teología, a veces intento aconsejar también a los seminaristas o a compañeras religiosas. Le digo, yo me imagino que su vida es dura, ¿no? Pero porque, claro, que es muy bonito. ¡Ay, qué bonito! Mi primo se ha vuelto seminarista, mi hijo, ¿no? Pero no saben qué hay adentro, no sé, los envidias, ¿no? Y entonces el seminarista también se desanima mucho y ya luego no quiere ser sacerdote, ¿no? O también no quiere ser religiosa. Porque dice, es muy duro, ¿no? Porque yo no me esperaba eso.
No, igual, la vida de un religioso es como la vida de un laico también. O sea, el laico, las mismas cruces vamos a tener, ¿no? Quizá para ellos lo van a sentir más porque no viven con alguien, ¿no? O sea, bueno, su comunidad, ¿no? Pero quizá es más duro, pero que también que eso no desanime las vocaciones. O sea, eso es lo que yo creo que es el punto más difícil de las vocaciones. Por eso yo digo, si no llevamos una vida espiritual, terminamos todos fuera de la iglesia. Exacto. Es así. Entonces, terminamos todos fuera de la iglesia. No, magnífico. Sí, ese es el lado propositivo y bueno, en el Padre Pío hay una ocasión donde nuestro Señor le dice, si yo no te hubiera dado mi cruz, tú te hubieras ido. O sea, y el Padre Pío, ¿no? Uno diría, o sea, nuestro Señor lo crucificó para que se estuviese con él. Entonces, bueno, el valor del sufrimiento en este mundo que es tan nicheriano, no hay que sufrir, pero en realidad esa es la única vía. Bueno, magnífico. Yo creo que estamos más que contentos y ese testimonio, Yasmín, y todo lo que, digamos, podemos hacer. Aquí las puertas del canal quedan abiertas. Esto es como una tribuna para todo eso, para que podamos expandir nuestra fe, conocer nuestra fe, defender nuestra fe, porque también a veces, y eso hay que hacerlo, ¿no? Esa labor de defender la fe y atraer a otros que están fuera, pero adentro no lo conocemos, no sabemos de nuestra fe, no sabemos cómo es o qué significa el ser católico, eso es lo que queremos. Yo les agradezco inmensamente, no sé si ustedes quieran comentarnos algo más y espero volver a tenerlos aquí. Sí, sí, prontamente. Para algo de la nueva era también, que está ahí fuerte, es también la nueva era. Es un gusano que se nos metió adentro y... No, pero es que está de moda. Como has dicho, y creo que es una cosa súper importante, o sea, no solamente hay que hacer apologética o defensa de la fe con las sectas o con los protestantes o con los de fuera. Tienes que hacer con el que se sienta a tu lado en misa. Porque muchas veces ese que se sienta a tu lado en misa no conoce la fe. Entonces es una apologética interna, no una apologética defensiva, sino explicativa. Es que no somos como ellos que reciben el adoctrinamiento. Catequizando poquito a poco la fe. Si yo le decía, oye, ¿por qué las sectas todos van igual, no? Piensan así, saben esto, todos van como todos muy igual. Ya, porque no es lo mismo adoctrinar, que es que ese es el tema, ¿no? El adoctrinamiento es de las sectas, incluso los protestantes también tienen ese perfil, ¿no? De adoctrinar ni bien a todos los miembros, ¿no? De que todos sepan todo lo mismo. Pues no, y lo que pasa es que nosotros, la doctrina no va así. O sea, nosotros conocemos la doctrina a medida que nos vamos también convirtiendo dentro de la iglesia, ¿no? O sea, esto pues lo sabré, y también hay que animar a la formación. Porque esto es, como ya lo habíamos dicho, eso es lo que te tienta a salirte, sea una secta o incluso ahora con la nueva era, que es en un próximo programa, si podemos hablar de eso, porque la nueva era te agarra más por la parte quizá no de teológica, sino por la parte espiritual, ¿no? Porque la gente no está recibiendo una buena formación espiritual, no se está acostumbrando a la Santa Misa, no está buscando más, porque yo sé que en la iglesia no te tocan la puerta, tú tienes que buscar y es una búsqueda muy difícil, lo sé, porque cada vez nos estamos quedando con menos recursos, pero Dios se va a valer de muchas cosas, ¿no? De cosas de pequeñez. A veces el Señor quiere que trabajemos también en la humildad, en la fe, o sea, que no busquemos grandes cosas, auditorios, que nos vengan ahí, un sacerdote nos llene un auditorio y que eso o que un concierto, o sea, eso es algo muy de protestantes, ¿no? Que nosotros tenemos algo, cualquier tribuna, o sea, que es mucho mejor que cualquier tribuna, es la humilía. Y muchas veces sentados ahí, ay, acaba la misa, no la escuchamos, ¿no? Y no le damos la importancia a las homilías, a lo que nos dicen los sacerdotes, a la palabra de Dios. Entonces, no confundamos, ¿no? Atracción también con verdadera espiritualidad. Y la nueva era se mete también
porque quiere hacerte sentir fuera de la cruz, ¿vale? Fuera de la cruz. No, no, es que yo no quiero ir a rezar porque eso también es muy sacrificado. Mejor hago yoga, ¿no? Me desconecto también, ¿no? Las espiritualidades buscan desconectarte también del sufrimiento, ¿no? Eso ya, bueno, como te digo, y ese es otro campo diferente a la secta. Yo quería simplemente terminar con una reflexión, ¿no? Para que la gente también reflexione un poco. Sectas ha habido siempre, desde la fundación del cristianismo. Lo que pasa es que hay como una diferencia. En los primeros siglos, las sectas nacían, al principio era un boom, y desaparecían enseguida. ¿Pero por qué desaparecían enseguida? Pues porque había católicos formados. Es que el problema está en que las sectas se alimentan de los católicos, pero tú quítale a la secta su alimento, acaban muriéndose de hambre. ¿Cómo terminas con las sectas? Formando a los católicos. Los católicos de los primeros siglos se iban a los leones y se dejaban comer por los leones. Y no tenían miedo a los leones, o sea, ¿qué iban a tener miedo a una secta? No tenían miedo a una secta. Pero ahora, 20 siglos después, no vas a encontrar católicos así. Y por eso es por lo que las sectas avanzan. Y la nueva era igual, avanza y avanza. Entonces, es cuestión de formarse internamente. Que sí, que puede estar muy bien debatir con los de fuera, pero forma a los de tu iglesia, porque de esa manera por lo menos ya tienes seguros a los que estamos dentro, ¿no? Ya Prevenimos. El apostolado preventivo. Preventivo, exacto. Es verdad. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el amor a las almas es lo que nos mueve a ejemplo del Padre Pío y yo sé que ustedes lo tienen. Bueno, vamos a cerrar esta entrevista. Vamos a tener esta gracia de poder seguir compartiendo y sobre todo hablar de esos temas que son bastante, digamos, hoy están en boga. Bueno, para ustedes y para todos los que nos ven, yo pido que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.